1:19 p.m, información urgente que nos trae María Alejandra Martínez, se origina en Estados Unidos. Compañera, por favor, adelante. Gracias, William. El pánico vuelve a apoderarse de las universidades de ese país. Iniciamos con esta información. El campus de la Universidad de Los Ángeles, UCLA, fue cerrado por un tiroteo que dejó 2 muertos, señaló un vocero del Departamento de la Policía de Los Ángeles. La UCLA informó por su parte en Twitter que la policía confirmó 2 víctimas por tiroteo y el campus permanece cerrado. Asimismo, la UCLA precisó en la red social que el tirador se encontraba donde está la Facultad de Ingeniería. Policías y ambulancias se encuentran en el lugar para apoyar a los heridos. Estas imágenes que usted está viendo en este momento son totalmente en vivo. Las autoridades no revelan más detalles, pero en nuestras siguientes emisiones ampliaremos esta información. En otras noticias, la oposición venezolana expresó cautelosa satisfacción ante la decisión del secretario general de la OEA de invocar la Carta Democrática por la situación de Venezuela y advirtió que el organismo no puede hacer la vista gorda ante la crisis que vive el país. El titular del Parlamento expresó que entendía lo complicado que puede ser la actuación de los mecanismos diplomáticos. Sin embargo, afirmó que no se pueden hacer la vista gorda. Pero tampoco la comunidad internacional, incluso la misma OEA, se puede voltear la cara, taparse la cara, cerrar los ojos ante la grave crisis humanitaria por la que estamos atravesando, que no es solo de medicinas y de alimentos, que es por violación de los derechos humanos, que es por la inexistencia de democracia. El jefe de la Asamblea Nacional recordó que hicieron una solicitud formal para que a la oposición se le conceda un derecho de palabra ante la OEA a fin de exponer la situación venezolana. El presidente Maduro llamó a una rebelión contra la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela y dijo que demandaría a la directiva del Parlamento por usurpación de funciones y traición a la patria. Y a Venezuela nadie le va a aplicar ninguna carta. El secuestro de 24 horas del futbolista internacional mexicano Alan Pulido fue presuntamente ordenado por el esposo de su prima, un supuesto integrante del crimen organizado. Esto lo dio a conocer la Fiscalía del violento estado de Tamaulipas. Es lo que presume la Fiscalía según declaraciones del primer detenido tras la liberación del deportista. De acuerdo al testimonio de Daniel Morales, el ahora detenido Osvaldo Velázquez se encontraba en el mismo festejo que la víctima y alertó a los autores materiales del momento preciso en que salía de la fiesta y el tipo de vehículo en que viajaba. Minutos después se consumó el secuestro. El supuesto autor intelectual del secuestro pertenece a un grupo del crimen organizado, según la Fiscalía. Alan Pulido fue raptado el sábado en los suburbios de Ciudad Victoria, en su natal Tamaulipas. Su liberación fue posible después de que llamara a una línea de emergencia a través del celular de uno de sus captores, al que pudo someter cuando quedó solo vigilándolo. Casas de tortura fueron halladas en pleno centro de Bogotá por las autoridades del país. Las imágenes del lugar son aterradoras. La zona conocida como Bronx es dominada por una organización dedicada al narcotráfico. Cerca se encuentran dependencias del ejército y de la policía, incluso la Casa de Nariño, sede de la presidencia. En el marco del operativo, la alcaldía capitalina había confirmado la liberación de 200 menores víctimas de explotación sexual, que se suman a los más de 1.500 habitantes de calle esclavizados que fueron trasladados en los últimos días a centros de acogida para su rehabilitación. La vida de un ser humano en el Bronx pendía de un hilo. En cualquier momento, por cualquier error, podía ser asesinado, picado, tirado a los perros, a los caimanes, o desaparecido en lo que se llamaban las canecas con ácido. Desde 2002, las bandas criminales crearon un músculo armado en el barrio, formado por ex paramilitares y ex miembros de la fuerza pública, con el objetivo de hacerse con el control del tráfico de armas no solo en Bogotá, sino en toda Colombia, informó el director del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. La operación, que dejó 11 detenidos, empezó a fraguarse hace aproximadamente un año, cuando 2 miembros de la Fiscalía fueron secuestrados en esa zona y tras su liberación alegaron torturas durante su cautiverio. Miles de personas marcharon en Lima contra la candidata de derecha Keiko Fujimori, favorita para ganar el domingo la presidencia de Perú. Creen que una victoria suya representaría el regreso al poder de los valores del régimen autócrata de su padre, Alberto Fujimori, condenado por corrupción y crímenes de lesa humanidad. Esta manifestación es para demostrar el rechazo
al retorno de la magia fujimontesinista, que hizo mucho daño en los 90 y ahora está encarnado en la hija del expresidente Alberto Fujimori. A ello se le suma la percepción de que el narcotráfico gana terreno en la política, a raíz de una denuncia contra un dirigente fujimorista por presuntos vínculos con el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas. Pese a las diferencias que existen en diversas fuerzas políticas y sociales con el economista de centroderecha Pedro Pablo Kuczynski, muchos apuestan a apoyarlo en el balotaje. Pero Keiko Fujimori sigue como favorita. ¡Yo tengo los pantalones bien puestos! En el Callao, puerto vecino a Lima, alentó a sus seguidores a seguir buscando la victoria. Que nosotros somos respetuosos y tolerantes. Y si hay alguien que por ahí agrede o insulta, nosotros seguimos con alegría, haciendo esta campaña con fe y con esperanza en nuestro país. Para evitar que Fujimori alcance la presidencia, su rival necesita urgentemente de apoyos más allá de sus simpatizantes ideológicos. Todas las encuestas lo colocan hasta ahora unos 5 puntos detrás de Keiko, en medio de un 21% de indecisos. Corea del Norte se alegra de la angustia de su rival del sur ante la posibilidad de que el republicano Donald Trump llegue a la Casa Blanca luego que el magnate amenazara con retirar las tropas estadounidenses de Corea del Sur si Seúl no asume sus costos. Esto considerando los posibles beneficios estratégicos si se convierte en presidente de Estados Unidos. Una editorial publicada el miércoles por el diario oficial del Partido Único en el Poder se alegra de la angustia de la rival Corea del Sur ante la posibilidad de que Trump gane las elecciones. El magnate ha amenazado con retirar las tropas estadounidenses de ese país si Seúl no asume los costos para su despliegue. Y también afirmó que es favorable a reanudar el diálogo con el líder norcoreano Kim Jong-un. Pero el diario no llega a apoyar la candidatura del polémico multimillonario. Por otra parte, un sitio web norcoreano de propaganda elogió a Trump, considerándolo un sabio que tomará mejores decisiones que la demócrata Hillary Clinton. La publicación digital afirma que los votantes tendrán que elegir entre dos males, ya que ninguno cambiará lo que calificó de política hostil de Estados Unidos hacia Corea del Norte. Una señal que probablemente provenga de una de las cajas negras del siniestrado avión de Egypt Air fue detectada por un barco naval francés, informaron hoy las autoridades egipcias. Así lo anunciaron las autoridades egipcias este miércoles. Habrá que esperar una semana antes de la llegada de otro barco equipado para sacar a la superficie la caja negra. El vuelo MS-804 hacía la ruta entre París y El Cairo cuando cayó al mar por razones todavía desconocidas entre Creta y la costa norte de Egipto. Llevaba 66 personas a bordo, entre ellas 30 egipcios y 15 franceses. Los trabajadores ferroviarios iniciaron una huelga por tiempo indefinido, complicando aún más la situación del gobierno francés, que enfrenta desde hace 3 meses un fuerte movimiento social contra una reforma laboral. A 9 días de la Eurocopa 2016 de fútbol, los trabajadores ferroviarios iniciaron una huelga por tiempo indefinido en Francia. La medida se debe a los horarios de trabajo. No está directamente relacionada con el conflicto que opone a las autoridades y a los sindicatos por una reforma laboral, pero complica aún más la situación del gobierno. Esta es la 8ª huelga en el país desde inicios de marzo. Este miércoles solo circulaba el 60% de los trenes de alta velocidad y entre el 30 y el 40% de los regionales. Ahora el gobierno está presionado para que los empleados y la dirección alcancen un acuerdo. Para evitar una explosión social en otros sectores, las autoridades anunciaron el martes una mejora de los salarios de los maestros y profesores y renunciaron a recortar el presupuesto de investigación. Pero están determinados a no dar marcha atrás en su reforma laboral, que para el gobierno ayudará a combatir el desempleo endémico, mientras que los trabajadores consideran que aumentará la precariedad laboral. En otra información, Suiza inauguró esta mañana el túnel ferroviario más largo del mundo, que se extiende a lo largo de 57 kilómetros. Tras 17 años de obras, Suiza inauguró este miércoles con bombos y platillos el túnel de San Gotardo, que se extiende por 57 kilómetros. Su objetivo es aumentar el uso del ferrocarril y descongestionar las carreteras para el tráfico de mercancías. Se espera que la obra de ingeniería permita un tránsito mayor y más fluido entre el norte y el sur de Europa. Con un costo de más de 12.000 millones de dólares, su récord de longitud puede durar poco.
Existe un proyecto en China para perforar bajo el mar un túnel de 123 kilómetros de largo. Nuestro Departamento de Noticias Internacionales ya está trabajando para ampliarle la información de este tiroteo ocurrido en una universidad de Estados Unidos que hasta el momento ha cobrado 2 víctimas mortales. Gracias, María Alejandra. También daremos seguimiento a la situación de Venezuela. Veremos qué ocurre con ese estira y encoge con la Organización de Estados Americanos y el presidente Nicolás Maduro. Vamos a hacer nosotros una pausa comercial y regresamos porque tenemos la historia, una dramática historia de desnutrición que se refleja desde Baja Verapaz. Carlos Roquel nos traerá los detalles de esta triste historia en unos instantes.